La expansión e iluminación de la conciencia. La conciencia encarnada se expande con el entendimiento de las propias acciones, reacciones, sentimientos, pensamientos, emociones, etc. Es decir, la conciencia se expande a través del conocimiento de uno mismo. En muchos hogares y aún grupos religiosos, todavía se habla de la culpa. Se dice, por ejemplo, que tal cosa es culpa tuya, o que esta persona tiene la culpa de esto o de esto otro, etc. Y esta culpa queda tan arraigada dentro de la persona como una piedra o un gran peso que llega a inmovilizar a la persona misma. La persona llega a sentirse culpada de ciertas condiciones sociales o de ciertas acciones. Los fariseos insistían mucho en la culpa. Si el pueblo no hacía los cientos de normas o ritos inventados por ellos, entonces cargaban las conciencias de los fieles con grandes culpas. Y la única manera de resolver esas culpas era a través de pagos en forma de bienes que luego pasaban a aumentar el tesoro del templo. Debemos recordar aquí que las monedas pagadas a Judas Iscariote fueron tomadas del tesoro del templo. Ya se puede ver aquí el fácil acceso a este tesoro generado por el sudor del pueblo, un pueblo cada vez más pobre por los impuestos romanos, los impuestos del rey y los tributos religiosos que imponían los fariseos a través del mecanismo de control llamado culpa. Jesús, el Cristo, destruyó esos mecanismos de control, liberando al pueblo con las palabras del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11, y el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. La culpa es un concepto inventado por las tinieblas para manipular las conciencias encarnadas. Una vez que las personas asumen la culpa dentro de ellos y como parte de ellos, quedan con muy pocas posibilidades de crecimiento espiritual y tienen que depender de aquellos que la sociedad considera intermediarios entre Dios y los hombres, aquellos, entre comillas, intermediarios que por sus títulos creen, entre comillas otra vez, estar libres de culpas. Juan 8:7. Aquí se pone en evidencia cómo la culpa es un instrumento de manipulación y control psíquico que puede operar a nivel individual o comunitario. Cuando nuestro amado Jesús dice, la verdad nos hace libres y el amor fuertes, Juan 8:32, nos está dando la salida a estas trampas psicológicas de control creadas por mentes perversas. Jesús, Divino Maestro, no quiere que la humanidad se sienta culpable. Jesús, Divino Maestro, quiere que la humanidad se sienta responsable por sus propias acciones, que podamos perdonarnos los unos a los otros. Aquí es donde comienza la fraternidad de la humanidad. Ese era el sueño de Jesús. Aquellos padres de familia preparados para formar a sus hijos en la verdad del Evangelio, que es esencialmente amar a Dios y amar al prójimo, saben que la vida misma traerá pruebas y tentaciones que los hijos deberán vencer como señal de progreso espiritual. La única manera de lograr esto es entendiendo el sentido de responsabilidad sobre las propias acciones. Este entendimiento solo puede darse con la meditación y reflexión diaria de todas las acciones. Agustín de Hipona
recomendaba hacer un examen de conciencia al final de cada día. En este examen, el criterio para juzgar las propias acciones es el mismo que está en las tablas de la ley eterna. Esta ley escrita con fuego en el monte Sinaí y dada a nuestro hermano Moisés para toda la humanidad. La ley dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que cada acción, reacción, pensamiento y sentimiento, analizado y juzgado en este examen personal de conciencia, deberá tener como base el amor al prójimo. Si hubiera duda en alguna acción personal, entonces debemos considerar lo siguiente: ¿cómo calificaríamos esa acción si hubiera sido obrada en contra de nosotros mismos? De esta manera podremos estar seguros de que el mandamiento de la caridad que dice ama a tu prójimo como a ti mismo es respetado y asumido diariamente. Cuando este examen se realiza cada noche antes del descanso nocturno, la persona descarga su conciencia, logrando un dormir más profundo y sereno. Este examen de conciencia también permite conocerse a sí mismo un poco más cada día. Otro beneficio de este examen es aumentar el entendimiento sobre las mismas acciones. Este beneficio es importante porque elimina toda culpa sobre las acciones erróneas. Por ejemplo, si en mi examen de conciencia veo con claridad que obré agresivamente en contra de un prójimo, entonces el entendimiento sobre esta acción explicará la razón de este obrar. En el momento que entiendo la razón de este obrar, en el instante que entiendo el por qué obré de esta manera, en ese mismo momento generaré las estrategias que me pondrán alerta para la próxima vez que esto se presente. Ya no obraré agresivamente contra el prójimo porque ahora conozco los síntomas de alerta que me dicen: obra con prudencia de aquí en adelante. Este es el primer beneficio del examen de conciencia, la prevención. El segundo beneficio es la reparación. Una vez que establezco mis estrategias de prevención para evitar caer en el mismo error, debo inmediatamente meditar en la forma más caritativa de reparar ese error, exactamente como me gustaría que fuera reparado para mí. Este examen de conciencia que nos lleva a profundizar en el conocimiento de nosotros mismos desarrolla un radar interno sobre cada situación que está en contra de la ley del amor a Dios y del amor fraterno al prójimo. Esto es posible porque la persona medita y reflexiona diariamente, aumentando de esta manera el conocimiento interior y por ende el conocimiento sobre las propias acciones y pensamientos. Será la conciencia misma de cada uno que, utilizando las mismas preguntas, delineará la reparación. La pregunta que asegura una reparación caritativa es: ¿cómo me gustaría que ese error fuese reparado si yo hubiera sido el afectado? Cuando la persona logra entender las acciones diarias a favor del amor fraterno o en contra de este, entonces puede también establecer las reparaciones apropiadas, dictadas por la propia conciencia. Por ejemplo, si robé algo de alguien, la persona puede reparar esta falta devolviendo lo robado, y si no fuera posible, dando el doble de valor robado a una obra de caridad en su comunidad. Si no tuviera los recursos para ello, puede dar horas de trabajo caritativo, y si no tuviera el tiempo para ello, podrá orar diariamente por las personas
que fueron perjudicadas por el robo. En fin, esto es solo un ejemplo. Cada conciencia debe establecer las reparaciones pertinentes para poder crecer espiritualmente, y estas reparaciones tienen que ser hechas bajo el mandamiento del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo descrito anteriormente empuja a la conciencia encarnada a expandir sus límites rápidamente. Una vez empezado este proceso de expansión de conciencia, la persona debe empezar el proceso de iluminación de conciencia. Estos dos procesos pueden darse paralelamente, aunque no siempre es el caso. La conciencia encarnada se ilumina a través de dos caminos simultáneos. Primero, el desarrollo de las virtudes cristianas descritas en el Evangelio, Lucas 6, del 20 al 26. Estas virtudes están plasmadas en acciones concretas en las hermosas bienaventuranzas dejadas por nuestro amado Jesús de Nazaret, encarnación del Cristo. Las bienaventuranzas son un programa de vida solo para aquellos decididos a imitar a Cristo. Aquí es donde el conocimiento de uno mismo es clave. Si alguien no se sintiera fuerte para continuar por el camino de las bienaventuranzas, debe ser honesto consigo mismo. A este respecto Jesús dice: velad y orad para no caer en la tentación. Marcos 14:38. La tentación de empezar caminos que no nos convienen. La oración de corazón guiará a cada conciencia hacia el camino más adecuado en la senda de la santidad personal. La conciencia número 2. La conciencia también se ilumina en unión íntima con las jerarquías de espíritus divinos. Sabemos por mística tradicional que tenemos 7 jerarquías en la ascensión o evolución espiritual. La primera es la de los ángeles guardianes, y la última o más elevada está formada por la legión de los querubines o querubes. Cada jerarquía está formada por legiones perfectamente organizadas y en números ilimitados para nosotros. Cada jerarquía tiene funciones específicas y la coordinación entre una y otra se produce con absoluta perfección. La sexta jerarquía, la que está antes de los querubines, está formada por espíritus angélicos de amor y piedad infinitas. A esta legión se le conoce también como la jerarquía de los cirios de la piedad, porque cada uno de estos espíritus angelicales se consumen amando a sus protegidos. Su misión es amar hasta consumirse, exactamente como la luz de un cirio que persevera hasta el agotamiento total. Es en esta consumación que los espíritus angélicos de esta jerarquía evolucionan hacia la siguiente jerarquía. Nadie ha podido precisar el tiempo de evolución entre cada jerarquía porque no hay lenguaje humano que pueda comprender esta evolución. Los seres humanos evolucionamos a través de la ley de vidas sucesivas hasta vencer las ataduras y apegos materiales. Pero no es el caso de los espíritus de luz de estas 7 jerarquías. Son los cirios de la piedad, los espíritus angélicos de la sexta jerarquía, los encargados de apoyarnos en la iluminación de nuestras conciencias después del examen diario de nuestras acciones, pensamientos, sentimientos y reacciones. Una vez terminado nuestro examen, cada uno debe tomar como mínimo 15 minutos para invocar a los espíritus angélicos de luz llamados los cirios de la piedad, siempre en el nombre de nuestro
Jesús el Cristo. Nada debemos hacer fuera de este nombre. Filipenses 2:10. En general, si la persona es honesta en sus intenciones y está libre de cualquier curiosidad morbosa, o sea, que invoca con un corazón sincero y humillado, Salmo 51:17. A los cirios de la piedad. Estos le cubrirán con un sueño tranquilo que desarme los mecanismos de defensa típicos en cada uno, y durante ese tiempo, que pueda variar de acuerdo con la disposición de cada uno, los cirios de la piedad soplarán ese amor sobre la conciencia de la persona, causando la gran iluminación. Esta iluminación es gradual y se da solamente de acuerdo a la capacidad de cada conciencia. Debemos recordar que los cirios de la piedad muchas veces se consumen sin tener un corazón en la tierra que desee acogerlos. La crisis actual de la humanidad incluye como mínimo a 2/3 partes de la población en una actitud y disposición indiferente hacia Dios, hacia el amor fraterno y las cosas espirituales. Podemos resumir diciendo que la conciencia encarnada se expande a través del examen diario de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Este examen lleva a la prevención de errores futuros y a la reparación de los errores hechos. También hemos dicho que la conciencia encarnada se ilumina a través de la vivencia de las virtudes cristianas explicadas en las bienaventuranzas y de la unión íntima con jerarquías angelicales, específicamente la sexta jerarquía llamada Cirios de la Piedad. Cada caso es un caso. Hay personas que toman caminos ascendentes más empinados porque se conocen a sí mismas y se consideran que esos caminos son hechos para ellas. Otros escogerán caminos de acuerdo con el conocimiento de ellos mismos. No importa el camino que cada uno en conciencia escoja, siempre que tenga como denominador común el amor a Dios y el amor al prójimo. En los terrenos del espíritu no hay mejor o peor. Esos criterios comparativos son inventados por mentes que desean controlar a las masas a través de la división y la culpa. Lo importante en los caminos del espíritu es el conocimiento de uno mismo para poder emprender el trayecto que esté más en sintonía a sus posibilidades. Pablo de Tarso decía que cada uno debe ser fiel a los carismas del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesús, encarnación del Cristo. Efesios 4:11. Muchos llegarán a la santidad a través del amor y paciencia constante con la familia. Otros a través de algún trabajo voluntario hecho con amor. Otros a través de la instrucción a los hermanos. Otros a través del liderazgo honesto y servicial. Mientras el amor a Dios y el amor al prójimo esté en los corazones, la santidad de cada uno estará creciendo. Recordamos una vez más tomar responsabilidad por todas las acciones realizadas. Aquellas acciones virtuosas traerán méritos a cada alma
Aquellas acciones en contra del amor fraterno que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, deben ser reparadas. De caso contrario, la advertencia evangélica pesará en contra de nosotros. Abrimos comillas. Repara cuanto has hecho en contra de tu hermano mientras tengas tiempo de hacerlo. No sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues todas tus acciones en contra del amor fraterno. Cerramos comillas. Mateo capítulo 5, versículo 25. Bendiciones de paz. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí.